Existen varios candidatos al título de Pokémon más poderoso, pero podemos intentar ordenarlos de acuerdo a un criterio relativamente objetivo, sus estadísticas base. La suma de todas estas nos permiten hacernos una idea del potencial de estos Pokémon a la hora de utilizarlos en combate. Número 10. Tyranitar en su forma Mega Tyranitar, Mega Metagross, Mega Latios, Mega Salamence, Mega Latias y otros. Es difícil seleccionar un Pokémon para el puesto 10, pues son bastantes los Pokémon que al sumar sus estadísticas base nos dan un total de 700. A los mencionados anteriormente se les suma Garchomp, ambas formas de Kyurem, Mega Diancie, Zacian, Samamenta con sus respectivos objetos. Todos estos Pokémon se encuentran igualados en el puesto número 10, por lo que merecen una mención en este ranking. Número 9. Sigarde en su forma completa. Con un total de 708 en sus estadísticas base, la forma al 100% de Sigarde posee una estadística de puntos de vida muy destacada, que con 216 es la quinta mejor en el juego. Si bien este Pokémon es de la sexta generación, la forma que comentamos fue introducida recién con la llegada de Pokémon Sol y Luna. Sigarde posee varios movimientos característicos, como 1000 flechas, núcleo castigo, 1000 tambores y fuerza telúrica. Esta muralla de vida, sin embargo, no es sostenible en los últimos juegos, Pokémon Escarlata y Púrpura hasta la fecha de grabación del video. Número 8. Arceus. La leyenda de Sinnoh y el otrora Pokémon más poderoso de la historia fue destronado con el paso de las generaciones. Sin embargo, no se quedó tan atrás, pues aún se encuentra en un muy respetable octavo lugar. Con una estadística base total de 720, las características de este Pokémon se encuentran equitativamente divididas, pues todas sus estadísticas son de un total de 120 puntos cada una. Protagonista de su propio juego, Arceus es extremadamente versátil pues puede cambiar de tipo con sus tablas. Posee además el ataque Sentencia, que con 100 puntos de base de daño, siempre posee el bonus de ataque del mismo tipo, dado que el tipo de este movimiento cambia según la tabla equipada. Como curiosidad adicional, recordado será el evento para obtener Arceus en la cuarta generación, cuyo ítem necesario nunca fue distribuido ni presencialmente ni por internet. Número 7. Ultra Necrozma. Este Pokémon de tipo psíquico hizo su primera aparición recién en los juegos Ultra Sol y Ultra Luna. Con un total de 754 puntos base, posee un equilibrado balance entre ataque y ataque especial, ambos con 167 puntos cada uno. Esta forma es obtenible al tener equipado el Ultra Necrostar Z y utilizar el Ultra Burst o Ultra Explosión, que solo puede ser utilizada una vez por combate. Atención, a partir de este punto, tendremos en consideración otros factores además de la suma de estadísticas base, para lograr un desempate entre ciertos Pokémon. Sin embargo, seguirá siendo la medida principal del ranking. Número 6. Kyogre Primigenio. Kyogre, el legendario Pokémon mascota de Pokémon Zafiro e integrante del trío creador de Hoenn, posee unos respetables 160 de defensa especial y 180 de ataque especial, el cual es de los más altos del juego. Junto a sus otras características, nos dan un total de 770 puntos base. Entre sus movimientos encontramos Salpicar y Pulso Primigenio, que le otorgan cierta maniobra ofensiva, sumado a su respetable potencial defensivo. Para obtener esta forma, debe llevar equipado el Prisma Azul. Número 5. Groudon Primigenio. Groudon, mascota de Pokémon Rubí, destaca con sus 180 puntos de ataque y 160 de defensa, siendo su punto débil sus 90 puntos de defensa especial y destacan sus ataques Filo del Abismo y Estallido. Groudon necesita del Prisma Rojo para alcanzar esta forma. Como podemos ver, las características de estos Pokémon rivales se encuentran intercambiadas, pues también suma un total de 770 puntos base. Es bastante irónica la victoria de Groudon en este ranking, en especial si recordamos esta situación. Número 4. Mega Mewtwo X. Esta forma es sostenible al Mega Evolucionar con la Mewtwoita X y alcanza igualmente los 780 puntos base. Lo primero que llama la atención es su ataque de 190, el más alto del juego. Con 130, su velocidad también es más que decente. Resulta curiosa su fortaleza, pero recordemos que este Mewtwo adquiere el tipo lucha y tiene acceso a varios movimientos físicos que le permiten hacer un daño considerable. Número 3. Mega Mewtwo I. Esta forma de Mewtwo, que es obtenible al Mega Evolucionar con la Mewtwoita I, alcanza una suma total de 780 puntos base. Destaca su locura de ataque especial, en contraparte de su Mega Evolución X, que con 194 es también el más alto del juego. Su velocidad de 140 también observa su fortaleza. Esto le permite realizar un gran daño de tipo psíquico, con un potencial ofensivo especial de otro mundo. Onda Mental le permite realizar una gran cantidad de daño seguro.
Número 2. Mega Rayquaza. Quienes jugaron Pokémon competitivo en los tiempos de Omega Rubí y Zafiro Alpha recordarán muy bien este Pokémon. Desterrado a su propia categoría más allá de Ubers, este Pokémon básicamente no tenía rival en su momento. Y lo podemos ver reflejado en sus estadísticas. Con 780 puntos base, al igual que los anteriores, destacan ambos su ataque y ataque especial, ambos entre los más altos de la franquicia, sumado al potencial ofensivo de los ataques tipo dragón. Posee movimientos prioritarios en su arsenal como velocidad extrema para compensar su no tan notable velocidad, lo que lo convierte en un Pokémon absolutamente versátil. No solo eso, Mega Rayquaza no necesitaba ningún tipo de prisma para evolucionar, por lo que sumado a su enorme potencial se le podía equipar algún objeto para aumentar su fortaleza, a diferencia de la mayoría de los Pokémon de esta lista que tienen su ranura de objeto ocupada con alguna Mega Vida. Esto lo hace sin duda uno de los Pokémon más fuertes que se puede utilizar. Número 1. Eternatus Dynamax Infinito. Con la friolera de 1125 de suma total puntos base, las estadísticas de esta forma hablan por sí solas. Posee con 250 puntos la defensa y la defensa especial más alta del juego, y también alcanza la triple corona de primeros lugares con sus 255 puntos de vida. Por si fuera poco, su movimiento Rayo Infinito posee 160 puntos de poder tipo dragón, otorgando un gran bonus al daño que resulta capaz de realizar. Parece demasiado bueno para ser verdad, en cierta forma lo es. El gran pero de este Pokémon es que la forma que comentamos, Dynamax Infinito, no es sostenible en ningún juego de Pokémon, y tan solo se encuentra programada en la historia de Espada y Escudo como un gran boss para el punto más importante de la trama. La forma Dynamax Infinita no fue distribuida en ningún momento durante la octava generación, por lo que probablemente jamás la veamos en un juego normal de la saga. Entonces, ¿cuál es el Pokémon más poderoso? ¿Le dejamos este honor a Mega Rayquaza con su ventaja y su poder tangible 100% real? ¿O se lo dejamos a Eternatus, con el potencial que su nunca vista forma Dynamax es en teoría la más poderosa? Deja tu opinión en los comentarios.